Estábamos hablando también esta mañana, ya antes de entrar a hacer el programa, de el tema salario mínimo, Ricardo. Las centrales sindicales piden un aumento, exigen un aumento, el gobierno dice no están dadas las condiciones. Y lo que quería preguntarte es lo siguiente: esto de que sea el Banco Central del Paraguay el que defina o mida, mejor dicho, el índice de inflación, ¿es correcto en la experiencia comparada, digo, mirando otros países, que el propio Banco Central, que es el que tiene que ponerle un freno a la inflación o tiene que establecer la política, sea el que después termine midiéndola? El Banco Central en esta cuestión es juez y parte. El Banco Central tiene la libertad de calcular también el aumento del nivel de precios en el país. Sí. Lo que no se entiende es que el sector privado todavía no haya instalado una institución que haga lo mismo. Es decir, el sector privado tiene que tener un cálculo propio de la inflación y no pasar criticando el hecho de que el Banco Central tenga el monopolio de la información. La tiene porque el sector privado no desarrolla ninguna iniciativa. Hace décadas ya que se habla de que el sector privado debería hacer eso. Nadie nunca tomó la posta. ¿Y por qué no se hace, Ricardo? Digamos, ¿qué es una cuestión de costo o cuál es la explicación? Yo creo que pueden ser dos razones. En primer lugar, falta de iniciativa o de espíritu empresarial en el sector privado. Porque nosotros, del lado privado, necesitamos cálculos fidedignos que sean nuestros, ¿verdad? Y por otro lado, puede ser también que algún sector avivado del empresariado prefiera que sea el Banco Central porque mantiene artificialmente bajas las tasas de inflación. Entonces, con eso se evita algún tipo de reajuste que está establecido por ley para a nivel salarial, por ejemplo. Efectivamente. Aparte de eso, el método que tiene el Banco Central para calcular la inflación está obsoleto hace ya varios años. Eso significa que independientemente de que haya solamente una entidad que calcule la inflación, está también el problema de que ese método que utilizan ellos, para empezar, no cubre todo el país, ¿verdad? Y para continuar, no incorpora todos los rubros que son importantes para el cálculo del costo de vida. El Banco Central es consciente de eso. Ellos están queriendo autorizar también eso. En otras palabras, el problema no está en el Banco Central. El problema está en el sector privado que no quiere calcular la inflación por sí mismo. O sea, el método de cálculo de la inflación está obsoleto. ¿Qué es lo que habría que cambiar en el análisis que haces de los rubros que componen ese estudio y de la valoración de la ponderación que se hace sobre esos rubros? El nivel de inflación es diferente en la capital que, por ejemplo, en algunas zonas campesinas, donde hay también algunos poblados, pero que no son zonas urbanas, ¿verdad? El Banco Central no pretende que ese índice de inflación sea válido para todo el territorio de la República. Pero resulta que nosotros, los que consumimos ese indicador como información, nos olvidamos de eso y tomamos ese índice de inflación como que sea válido para todo el país. O sea, primero es una cuestión de alcance y segundo es una cuestión de profundidad, ¿verdad? Hay que ver cuáles rubros deben ser incorporados a la canasta básico de consumo. Ricardo, perdón, tuvimos alguna dificultad ahí en el último tramo, pero me parece interesante. Primera diferencia importante: el costo de vida es diferente en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Es algo natural y sin embargo se homogeneiza un costo de vida para todo el país. Y aparte de eso sería una cuestión de alcance, ¿verdad? Y aparte de eso hay que mejorar la profundidad, que primero era una cuestión de alcance, que ese índice de inflación de precios al consumidor que hace el Banco Central solamente es válido para algunas zonas del país, mayoritariamente solo para la capital y sus alrededores, ¿verdad? Sí. O sea que no es tolerable de parte nuestra utilizar ese indicador como si fuera válido para toda la República. Es un problema nuestro eso, porque el Banco Central advierte de que eso vale solamente para una parte del país. Y a continuación, el Banco Central también dice que está obsoleto, porque la cantidad de rubros que incorpora para el cálculo no es suficiente para determinar
una canasta básica de bienes de consumo que tiene que incluir todo, no solamente el pasaje, no solamente el alquiler, no solamente el pan, la carne, las verduras, etcétera. Hay muchos otros rubros también que son importantes. De forma que, primer asunto que hay que tener en claro, ese índice de precios al consumidor del Banco Central no abarca todo el país y además es obsoleto. Entonces el Banco Central ya está trabajando ahora en la formulación de otro índice que sea más completo, pero va a seguir siendo solo para la capital y alrededores y algunos otros centros urbanos. El problema está en nosotros, que no nos preocupamos en el sector privado de instalar una institución privada que calcule el nivel de precios mensualmente y anualmente. Eso debemos tener, cualquier país medianamente organizado tiene eso. Pero aparte de las consideraciones que estamos haciendo, Guillermo, sí, tenemos que ser conscientes también que el salario mínimo legal, como dice el último adjetivo, legal, es solamente legal, ¿verdad? Existe una disposición sí, que dice que si se calcula el aumento del nivel de precios desde la fecha en que se otorgó el último, tiene que llegar hasta el 10% por lo menos para que las autoridades concedan el aumento del salario mínimo legal. Ese sería el enfoque exclusivamente legal. exacto. Pero hay un enfoque económico que hay que hacer también, Guillermo. Sí. Una tercera parte de la población trabajadora que tiene la suerte de tener de contar con un empleo estable no llega al salario mínimo legal. Es mucho decir que una tercera parte, porque resulta que son como 1,5 millones de personas con trabajo estable, lo que significa que 500,000 están ganando menos que el salario mínimo, pero mucho menos, están por 1.200.000 más o menos en promedio. Y hay un pacto tácito allí entre el empleador y el empleado por una cuestión de conservar el trabajo y de generar, ¿por qué? Porque las condiciones económicas realmente no están dadas, Ricardo. ¿Por qué se da esa irregularidad? Porque finalmente en términos estrictamente legales es una irregularidad. Y porque es un país informal el nuestro, en términos de poca observancia de las disposiciones legales. Y eso se ve no solamente en el cumplimiento del salario mínimo legal, sino en el cumplimiento de muchas otras normas. Así es. No va a terminar la entrevista si empezamos a hablar de todas las otras. Por ejemplo, las cuestiones tributarias. La evasión tributaria representa el 40% de la recaudación potencial, porque hay una actitud ilegal e ilícita en los ciudadanos que son propensos, sobre todo los empresarios también, a no querer cumplir esas normas. Y lo mismo pasa en el ámbito laboral. En el ámbito laboral estamos diciendo que el 30% de la población que goza de un empleo estable no llega al salario mínimo. Es más, les falta mucho por llegar al salario mínimo. Y también hay otra cuestión a analizar, Guillermo, si es que queremos ser justos con la realidad y sobre todo inexpugnables en el análisis, ¿verdad? No nos olvidemos que hay mucha gente que tiene empleo inestable, es decir, son los que trabajan solamente unas pocas horas al día o unos pocos días al mes o unos pocos meses al año. Esa gente también, entre ellos están también los tangadores, ¿verdad? Sí. Esa gente gana mucho menos que 1 millón de guaraníes al mes. Es decir, si vamos a ser francos con nosotros mismos y en homenaje a la honestidad intelectual, tendríamos que decir, darle mucha cuerda al cumplimiento del salario mínimo legal sin mencionar los que tienen trabajo inestable y sin mencionar los que trabajan mucho menos que la mitad del tiempo establecido normalmente. Eso es hablar con un poco de hipocresía social. Totalmente. Aparte, hay algo, Ricardo, yendo un poco a ese punto que planteas, porque acá cuando se dice, bueno, aumenta 100 guaraníes, mucha gente dice, 100 guaraníes es muy poco lo que aumenta, o 200 guaraníes, pero resulta que para el que no tiene un ingreso fijo, significa tener que generar de algún lado ese dinero. Entonces, digo eso para mirar en esa perspectiva de que el que menos tiene es el que más se ve afectado con un incremento por más mínimo que sea. Efectivamente, Guillermo. Yo creo que podríamos decir lo siguiente. Si nosotros ponemos demasiado énfasis solamente en el aumento del salario mínimo legal, estamos hablando en contra de los que tienen empleo inestable, en contra de los que apenas trabajan la mitad de lo necesario y sobre todo en contra de los que no tienen ningún trabajo. De forma que lo que tendríamos que hacer es simultáneamente
exigir a las autoridades y al sector privado también la mayor creación de puestos de trabajo para dar más empleo y el cumplimiento de las leyes laborales para evitar que se esté trabajando mucho menos que lo establecido por ley. Ricardo Rodríguez Silvero, un abrazo, Ricardo. Igualmente. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero, porque es un tema que se plantea, el tema del reajuste del salario mínimo. Interesante lo que dice Rodríguez Silvero. El método de cálculo del costo de vida que establece el Banco Central ya es obsoleto a estas alturas.